Bienvenidos a Soy Psicóloga y Soy Humana. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. Mi objetivo es llevarte de la mano a través de historias, reflexiones y herramientas que te ayudarán a crecer, a manejar tus emociones y a transformar tu vida. Quiero ser esa voz amiga que te acompañe en tu camino hacia un mejor bienestar emocional y las relaciones más enriquecedoras. Te invito a un viaje por la cotidianidad de una psicóloga apasionada por su profesión en cada episodio. Compartiré contigo mi experiencia, conocimientos y sobre todo mi humanidad, porque como el nombre lo dice, soy psicóloga, pero ante todo soy humana. Hola a todos de nuevo, sé que me ausenté durante un mes exactamente, pero estoy muy emocionada de acompañarlos en esta nueva entrega de mi podcast. Me ausenté por cambios, evolución de mi marca y con ella claramente también va mi podcast. Los que me siguen en redes ya habrán visto toda esta nueva imagen. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos este episodio juntos. Es el séptimo y lo llamé Domina tu ansiedad, descubre cómo enseñarle quién manda. La Organización Panamericana de la Salud refiere que la pandemia por COVID-19 provocó un aumento del 25% en la prevalencia de la ansiedad y la depresión en el mundo. Vivimos hoy en día las consecuencias de no haber estado preparados en un sistema de salud mental idóneo. Los países no estaban preparados para manejar espacios, recursos, para dar acompañamiento y manejo a este tipo de trastornos. En 2019, habían 301 millones de personas que sufrían de trastorno de ansiedad, entre ellos 58 millones de niños y adolescentes. Lo más increíble de estas cifras es cómo esta es de elevada en nuestros niños y adolescentes. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? O la típica frase, los tiempos cambiaron, no son los mismos de hace 30 años. Y sí, en verdad hemos evolucionado en aspectos muy buenos y en otros no tan buenos, como es el tema de la salud mental. Una pandemia que nos mostró lo importante de brindar más atención y un mejor trabajo de apoyo a la salud mental de las poblaciones claramente en el mundo, pero desafortunadamente somos un área poco visible. Diría que aún hay mucho tabú y pocos recursos asignados para hacerle frente a esto. Es por esto que muchas personas tienen un diagnóstico de ansiedad sin ser dado por un profesional de la salud. ¿Pueden creerlo? En mi consulta siempre les hago esta pregunta a los pacientes que me dicen, tengo ansiedad. Y lo pongo entre comillas porque es fácil popularizar síntomas y asociarlos a una enfermedad hoy en día. Vivimos una sobreestimulación en redes sociales y todo tipo de medios de comunicación sin saber manejar adecuadamente estos recursos. La pregunta de hoy va para ustedes. ¿A qué le llaman ansiedad? Describan sus emociones, acciones y los síntomas físicos asociados a eso. Vayan pues y agarren una hoja y un lápiz y hagan la tarea juiciosos y escriban esto. Mis pacientes suelen dar descripciones claras y otras los confunden. Hasta dudan y me lo dicen en pregunta y es ahí donde me doy cuenta que mi paciente no sabe a qué llamarle ansiedad. Así que luego de haberles dado una introducción importante, hablemos de ansiedad a profundidad, que estoy segura que es lo que ustedes hoy quieren saber. ¿Qué tal si empezamos con algo claro, como que la ansiedad es una de las primeras emociones identificadas en los neonatos y es común en todos los animales? Es también una de las emociones más conflictivas y difíciles debido a la experiencia tan desagradable que genera en nuestra mente y en nuestro cuerpo, que nos bota del total control de nosotros mismos. Las emociones siempre son mensajeras y es lo que yo suelo decirle no solo a mis pacientes, sino cuando alguien me habla de una emoción que está experimentando fuertemente. Y siempre les digo como, ¿cuál es el mensaje que te está trayendo esta emoción? O sea, ¿lo estás captando? Y se quedan como no, no sé. Y hoy les quiero dar como, digámoslo,
algo más rápido sobre las emociones, como para que ustedes entiendan cuando les hablo de que son mensajeras. La alegría nos enseña a tomar iniciativa, a compartir, nos permite relacionarnos. La tristeza es reflexiva, de pausas para prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor. La rabia surge de la frustración ante algo que deseamos y no obtenemos, o también puede ser ante injusticias de ciertas situaciones. Y el miedo es mensajero de supervivencia, de dar respuestas rápidas y eficaces. Sin nuestras emociones no podríamos vivir, estaríamos constantemente en peligro, en riesgo, debido a que tendríamos una incapacidad de respuesta ante ciertas situaciones cotidianas de la vida. La ansiedad como emoción nos viene a enseñar cómo captar la atención de nuestro cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que una parte de nuestro cerebro nos está advirtiendo algo. Resulta que nuestro cerebro, perdón, es tan, pero tan pilo que guarda información de nuestras experiencias. Así que si hoy te está advirtiendo de algo, es relacionado a cada una de las experiencias que tienen, pero son pasadas. Les doy un ejemplo. Voy a ir a casa de mi amiga y recuerdo que la última vez que fui por la ruta del centro, por allí me robaron. Ahora que saldré, empiezo a tener sensaciones de angustia y a tener pensamientos como no quiero que me roben nuevamente y a pensar en las consecuencias que esto trae, que sería comprar un nuevo celular. Esto es lo que está llamando mi atención. ¿Qué está haciendo? Pues en mi mente subconsciente está llevándome a enfocarme en buscar una nueva ruta y no la misma. No sé si de pronto me entendieron, pero bueno, igual vamos a seguir desarrollando el tema y más adelante les voy explicando más como a profundidad esta idea. Como un ejemplo de pronto más claro, lo leí en el libro de Kathy Middleton sobre la ansiedad. Ella dice, son las 3 de la mañana y estás en el quinto sueño. De pronto suena el teléfono. ¿Qué sientes? Yo me gustaría un montón, porque una llamada a esa hora no es común. Suelen venir con una idea de que es una mala noticia, ¿sí? Porque ¿quién va a llamar a esa hora? Bueno, a no ser que obviamente sea un ex tóxico que los quiera llamar, pero no es el caso, estamos hablando de algo totalmente diferente. Y este ejemplo nos muestra cómo la ansiedad nos viene a enseñar amenaza alrededor nuestro y viene acompañado de su PEP. ¿Qué es un PEP? Es el peor escenario posible. También te prepara para reaccionar como, por ejemplo, libera en la sangre y el ritmo respiratorio aumenta, de tal modo que brinda energía y oxígeno que el cuerpo necesita para que pueda reaccionar rápidamente. Si evaluamos esto, nos damos cuenta lo adaptativos que nos lleva a ser nuestra emoción de la ansiedad. Nos permite estar alerta ante algo que va a ocurrir, nos lleva a reaccionar y nos lleva a pensar y analizar lo que está sucediendo. Ahora quiero hablarles de la ansiedad como un trastorno. Yo fui diagnosticada con un trastorno de ansiedad hace un año. Para mí sí era visible, mas no creíble. Cuando mi psicóloga me dice en nuestra consulta habitual de la semana, Tatiana, ¿tienes un trastorno de ansiedad? Yo en verdad sentí que me estaban echando un balde de agua fría. Me sentía mal conmigo, sobre todo conmigo y no sé, por ser tan dura, por llevarme a niveles de estrés tan altos. Me costaba cuidarme a mí misma, preocuparme por lo que sentía, porque estaba pasando un momento de mi vida donde tenía tan claro que debía salir adelante a cualquier costo. Además, que me decía muy a menudo, y lo repito hoy, y me acuerdo hoy, digo como, ay Dios mío, yo, ¿en qué momento me metí esta idea en la cabeza? Y era como, estoy joven, puedo trabajar full el día sin ningún problema. Según la OMS,
los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivo y por trastornos del comportamiento conexos. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar una angustia o una discapacidad funcional importante. Existen varios tipos diferentes de trastornos de ansiedad, como está el trastorno de ansiedad generalizado, caracterizado por una preocupación excesiva. Está el trastorno de pánico, que se caracteriza por un ataque de pánico. Está el trastorno de ansiedad social, que es con miedo y preocupación excesivo en situaciones sociales. Y está el trastorno de ansiedad de separación, que es el miedo excesivo o la ansiedad ante la separación de aquellos individuos con quienes la persona tiene un vínculo emocional profundo. Y si nos damos cuenta, en este concepto, miren que todos y cada uno de los diferentes tipos de ansiedad habla de algo excesivo, ¿sí? Ahí ya nos damos cuenta por qué es un trastorno, ¿sí? Porque todos los síntomas son excesivos, o sea, son intensos y por eso se denomina también un trastorno. Hace unos días leí una frase que me recordó mucho ese momento cuando a mí me diagnostican la ansiedad y decía, lo que no resuelve en tu mente, en tu cuerpo se manifiesta. Literal, la ansiedad cuando aparece está trayendo un mensaje claro a nuestras vidas. Y a mí me trajo un mensaje que se los voy a resumir en una palabra. Renuncia. Y renuncia en mayúscula. Estaba cansada física y mentalmente. Me sentía ansiosa todo el tiempo, con miedo y en una necesidad de buscar mi paz interior. La verdad es que nadie puede liberarse totalmente de la ansiedad. Yo no lo he hecho, pero sí tengo claro que ahora, hoy en día, 2023, mi amiga sí es, porque hace un año yo la dejé ser mi enemiga y tomó tanto poder en mi vida que me sentía desprotegida y sin salida. Estar en este estado, digamos que me llevó a darme cuenta que no era la primera vez que experimentaba esto. Ya antes lo había vivido y estando muy pequeña o en mi adolescencia. Y ahora estaba otra vez en la adultez. No supe claramente manejarlo adecuadamente ni en mi niñez ni en mi adolescencia y llegué a mis 30 años con irritabilidad, dificultad para concentrarme, indigestión, calambres estomacales, temblores en las manos. Tenía pensamientos obsesivos y constantemente estaba teniendo hipótesis de PEP. Acuérdense que les explicaba que el PEP es el peor escenario posible en todo. O sea, yo en todas las situaciones lo veía. Era demasiado controladora en el tiempo, en mi vida, en mis decisiones y hasta con algunas personas a mi alrededor. Mi ansiedad estaba determinada por mis metas, por mis creencias y por los planes a futuro que tenía, pues claramente en ese momento. Yo pensaba que tenía la vida resuelta, que estaba bien trabajar 12 horas al día, que tener un sueldo fijo me hacía feliz, estaba realmente concentrada en mi desarrollo profesional por hacer feliz a otros. Esto se los contaré en otro capítulo de mi podcast. Los éxitos no son títulos y los tiempos cuando más tarde. Pero eso queda para ese episodio, así que ténganlo en mente, ténganlo guardadito cuando lo lance para que sepan a qué me refiero. Mi meta de tener éxito profesional no era posible de la manera en que la estaba llevando. Me presionaba fuertemente para conseguir los mejores resultados en todo lo que hacía. Me llené de responsabilidades ajenas para evitar tomar malas decisiones. Perdía la paciencia rápido con algunas personas, vivía en constante rabia y fracaso porque las cosas no estaban bajo mi control y esto se generaba demasiada, pero demasiado sobre mi ansiedad. Y esto ocurre cuando tratamos de vivir la vida con normas o metas fijas, creyendo que es así y no hay otra manera, hay que prepararse para soportar mucha ansiedad. O sea, cuando somos tan cuadriculados, tenemos que tener claro que va a haber ansiedad, ¿sí?
Yo vivía mi vida así, o sea, porque vivía demasiada ansiedad. Me daba miedo fracasar como profesional, no volver a conseguir un trabajo, no cumplir con mis responsabilidades económicas. Mi ansiedad había crecido tanto que en vez de ser constructiva, tenía pensamientos nocivos y dañinos. Oigan, me sentía demasiado perfecta. O sea, yo les cuento esto hoy, pero en su momento, digamos que mi máscara era sentirme perfecta. Se me dificultaba aceptar un error mío y que otros me corrigieran. Hasta indispensable me creía dentro de la empresa donde trabajaba. O sea, qué horror. Cuando mi ansiedad se disparaba en el trabajo, las preocupaciones se convertían en caos. Yo hacía un problema en algo muy, pero muy pequeño. Empeoré tanto las cosas, ignorando y tratando de evitar la ansiedad, que llegué a tener ataques de pánico en varias ocasiones dentro de mi consultorio. Tenía los síntomas físicos de indigestión, calambres estomacales, temblores, sentía que mi corazón se iba a parar en algún momento y un dolor en el pecho de muerte, o sea, me morí. Sentía miedo de estar ahí, me preocupaba de que mis jefes o los pacientes me vieran así y que dudaran de mí, de mi conocimiento. Me sentía inútil en lo que estaba haciendo. Aquí fue como un alto y donde decidí renunciar, no solo a mi trabajo, sino a la vida que llevaba, a mis metas, a mis planes a futuro y a las normas. Claramente no fue así tan fácil como suena y se los voy a compartir porque sé que esto puede ayudar a alguien más. ¿Cómo enseñarle a tu ansiedad quién manda? Tres cosas importantes para esto. No la ignoren y hablo de sus síntomas físicos y emocionales. No repriman lo que ella les está mostrando porque acuérdense en lo que les hablaba, la ansiedad es mensajera. Para esto que les estoy hablando, es importante que se hagan dos preguntas. La primera, ¿qué impacto ha tenido la ansiedad en su vida? Y la segunda, ¿hay oportunidades y cosas que ha dejado de tomar o hacer por la ansiedad? Si sus respuestas son de insatisfacción y desilusión, déjenme decirles que es hora de actuar. Dejemos de evitar las cosas o de huir. Evitar hace que le demos el control a nuestro miedo. Evitar hace que nos creamos la idea de controlar lo que no pueda ocurrir. Pero ¿cómo podemos ser más conscientes? Tomen una hoja en blanco y un lápiz y dibujen un termómetro de 0 a 100. Luego de esto, piensen en cuándo fue la última vez que se sintieron ansiosos. ¿En qué parte del termómetro sitúas esa situación que tuviste de ansiedad? ¿En 10, en 20, en 50? Pónganla ahí, ¿sí? ¿Qué tan intensa fue cuando lo evalúen, sí? ¿Qué sentimientos acompañaban este episodio? ¿Miedo, angustia, tristeza? ¿Qué pasaba en el cuerpo? ¿Qué sentías físicamente? ¿Temblor? ¿Dolor en el pecho? ¿Incomodidad? Escríbelos al lado de esa línea del termómetro y haz un punto rojo. Y así, cada vez que tengan un episodio ansioso, este ejercicio les ayudará a tomar conciencia de cómo es el episodio de ansiedad para ustedes. Porque quiero decirles algo y es que todos los cuerpos son diferentes y muchas ocasiones los episodios de ansiedad en todas las personas son totalmente diferentes, ¿sí? ¿Qué lo componen? ¿Cuáles son sus síntomas físicos y emocionales? Estoy segura que del primer ejercicio al tercero van a poner su punto rojo en un promedio más bajo, ¿sí? Estoy casi segura que esto va a pasar. ¿Debido a qué? A la conciencia que creamos de estos y notamos los síntomas, cuando empiezan, cuando aparecen y vamos a querer actuar.
hacer, por ejemplo, ejercicios de respiración acompañados de pronto de esencias que yo lo recomiendo mucho. Es algo más amigable, sobre todo con el cuerpo, y ejercicios de relajación. Esto siempre háganlo en un lugar seguro, donde no vayan a tener interrupción, y siempre se recomienda que estos ejercicios se hagan cuando no estén bajo presión y los niveles de ansiedad sean mínimos. ¿Por qué? Primero debemos de dominar los ejercicios en bajos niveles y esto nos prepara para un nivel de ansiedad alto y un dominio del ejercicio a la hora de actuar. Ahora vamos a pasar a la segunda parte y creería que también viene la tercera parte, o sea, esta va como 2 y 3, ¿sí? Que son los pensamientos. Mientras tenemos un episodio de ansiedad, suelen aparecer pensamientos negativos, extremos y hasta fatalistas. Es importante que hagamos un registro de estos y pueden ser creencias de sí mismo o del mundo. Y les voy a dejar como el tercero, ¿sí? Entonces miren cuál es el primero. Es un registro de cuáles son esos pensamientos, ¿sí? Solo los pensamientos, ¿sí? Ahora vamos a hacer un cuadro. Hagan un cuadro en donde registren tres columnas, ¿sí? Pensamientos, sentimientos y conductas. Entender, identificar estos pensamientos les va a ayudar sobre todo a identificar cuáles son los dañinos y los poco constructivos y cómo estos influencian en su episodio de ansiedad, ¿sí? Yo creo que de pronto es un poco confuso, sobre todo cuando, digamos, no estamos tú a tú, sino solo me están escuchando, ¿sí? Y es que hagan primero la lista, ¿sí? Normalmente esos pensamientos, cuando hablamos de que son negativos, extremos y fatalistas, hablamos de que son pensamientos, por ejemplo, de sí mismos, como no soy capaz, no voy a poder lograrlo, sí, todo lo negativo que se puede pensar de sí mismo o del mundo, ¿sí? Esa persona me va a matar, esa persona me va a hacer daño, ese tipo de cosas son los pensamientos extremos, negativos y fatalistas, ¿sí? Y en el cuadro sí vamos a identificar todo lo que tiene que ver con sentimientos, conductas, ¿sí? Para poder entender cómo sobre todo se maneja nuestra ansiedad, ¿sí? Cómo es que ella evoluciona en nuestro cuerpo, ¿sí? Y ahí los vamos registrando. Entonces, un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la conducta? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Evitan, se van de ese lugar. Cuando hablamos de emociones, ¿cuál es la emoción que está ahí? Rabia, ira, angustia, preocupación, ¿cuál es esa emoción? Y cuando hablamos de los pensamientos, pues es lo que les estoy diciendo, ¿sí? Esto les ayuda sobre todo a que ustedes tengan mucho más claro qué es lo que está pasando, qué es real y qué no es real, que pueden desechar, porque prácticamente es eso, desechar completamente de lo que realmente está pasando, ¿sí? Y ponerse en una postura muy, ¿esto es real o es imaginario? ¿Sí? Porque cuando tenemos un episodio de ansiedad suele pasar que podemos estar en ese tipo, digamos, de postura, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, mis queridos, vamos por un muy buen camino. Hoy eligieron empezar por no permitir que la ansiedad los gobierne. Y bueno, estos ejercicios, recuerden que es poco a poco. No porque hoy escucharon este episodio, mañana van a ser expertos, perdón, en el tema. No, la práctica los va a llevar a ser maestros de su ansiedad, sí, a dominarla. Y es por eso que es importante que tengan en cuenta que, miren, los ejercicios de relajación, los ejercicios de respiración, pueden ser simples, ¿sí? Pero también pueden ser cotidianos, pueden ponerlos en su día a día, al levantarse, antes de acostarse, en una pausa em, del trabajo, ¿sí? Eso les puede ayudar un montón. Yo hoy en día recomiendo el tema de los aceites esenciales, porque los aceites esenciales son buenísimos, es una fórmula muy natural, es mucho más amigable con tu cuerpo, ¿sí? Es menos dañina, sobre todo porque muchas personas solo quieren medicarse, ¿sí? No estoy de acuerdo con la medicación, nunca he estado de acuerdo, debido a que
nos aleja totalmente de lo que somos, de somos seres humanos que necesitamos sentir, necesitamos aprender a controlar, a manejar, a identificar quiénes somos, cómo es nuestra humanidad. Y los medicamentos convencionales es lo que hacen, nos alejan totalmente de esto, de crecer, de creer en todo esto. Entonces, digamos que soy más amiga de lo natural que de lo convencional. Y bueno, para cerrar con este episodio, quiero invitarlos al próximo, que será dentro de 8 días, y este será un video podcast en donde hablaremos sobre las implicaciones en la salud mental cuando no vives tu identidad libremente. Nuestra invitada es súper especial, es auténtica, ya la van a conocer. Así que los espero el próximo lunes para más de salud mental con Tata, la psicóloga. Te sumergirás en experiencias reales, descubrirás herramientas poderosas y explorarás los misterios de la mente humana. Acompáñame mientras los guío a encontrar su transformación a través de la ciencia y las herramientas más efectivas. Recuerda que aquí encontrarás material exclusivo que ilumina tu camino desde diversas perspectivas, fortaleciendo tu manejo emocional y convirtiendo las relaciones en experiencias enriquecedoras. Cada palabra que escuches será un paso más hacia una vida más plena y significativa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharme y la confianza de creer en el conocimiento que tengo para brindarles. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono.